Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera masterclass de esta serie Escuela con Futuro que organizamos con el Comité de Educación de la Cámara Chilena Británica de Comercio. ¿Ya? Mi nombre es Lilian Turri y soy Country Manager para Cambridge University Press and Assessment en Chile y además, por esas casualidades de la vida, presidente del Comité de Educación de la Cámara. Producto de todo lo que hemos vivido estos últimos años, este año, 2022, como comité decidimos organizar una serie de masterclasses con la finalidad de poder entregar herramientas para construir una escuela diferente de cara al mundo, ya post pandemia, mediante el upskilling de directivos y docentes. ¿Ya? Este programa de microcertificaciones se compone de 6 masterclasses, cada una a cargo de 6 instituciones integrantes del comité, entre ellos la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, Cambridge, la Fundación Watson, Trebuelas Institute, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto Británico de Cultura. Estas clases las ofreceremos entre julio a noviembre. Durarán alrededor de 90 minutos, con temáticas innovadoras, con impacto en educación, sin costo, y al finalizar cada masterclass van a recibir un certificado estándar. La siguiente masterclass, como recordatorio e invitación para motivarlos, va a ser el miércoles 27 de julio a esta misma hora, y va a estar a cargo de Cambridge, y el tema en esa ocasión va a ser enseñanza mediada del aprendizaje, contextos y herramientas, a cargo del profesor Gabriel Díaz Maggioli. Ahora dejo a Joaquín Triantafilide, director de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, para que presente a la oradora del tema que nos convoca, investigación en el aula, cómo podría cambiar el futuro de la escuela. Gracias, Joaquín, y adelante. Muy bien, gracias Lilian, y un gusto poder estar aquí saludando amigos, amigas de varios países. Ya están saludando desde Brasil, una amiga y colega nos saludaba desde Argentina, así que muy internacional esta sesión de hoy y eso nos alegra mucho. Y entonces quiero presentar a Gabriela Díaz. Ella es colega nuestra en un diplomado justamente donde Gabriela aborda la temática de la investigación-acción. Seguramente ella les va a contar un poquito más de cómo ha sido el año pasado y la experiencia al respecto. Pero de base, Gabriela es tecnólogo médico por Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biológicas y Farmacología de la misma universidad, magíster en Docencia en Ciencias de la Salud por la Universidad de Chile también, profesora asociada de pre- y posgrado en la Facultad de Medicina de la U de Chile, y por 35 años ha realizado investigación en neurociencias y en el contexto de educación superior, con más de 60 papers, trabajos publicados en revistas con comité editorial. Así que tiene una vasta experiencia en lo que es investigación y publicación. Expresidenta de la Sociedad de Farmacología de Chile de 2009 y 2010, directora en la Fundación 100, Cultura y Ciudad, y coorganizadora de las Jornadas Internacionales de Aprendizaje, Educación y Neurociencias. Y por qué no decirlo también, codirectora y docente en el Diplomado en Neurociencia Educativa que tenemos el gusto de impartir en conjunto. Muy bien, entonces, habiendo hecho los saludos protocolares, Gabriela, queremos dejar el resto del tiempo para usted. Yo sé que ahí va a estar muy bien acompañada por María Isabel en la moderación de las preguntas, que entiendo se van a ir haciendo hacia el final de la sesión. Esta es una sesión que va desde las 5 de la tarde hasta las 18:30 hora de Chile, ¿ah? GMT-4, creo que ese es nuestro código. Muy bien, Gabriela, el tiempo es suyo. Listo, muchas gracias. ¿No? Presentación, sí. Ya, muchas gracias por la presentación. Espero que todo técnicamente ande bien. Bueno,
lo que nos convoca hoy día es la investigación en el aula y de alguna manera viendo cómo podría esto cambiar el futuro de la escuela, ¿sí? De la escuela o de la universidad, del lugar donde cada uno esté desarrollando su tarea docente. Acá estamos viendo, ¿no es cierto?, esta frase tan interesante. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, se supone que uno siempre, todas las acciones, ¿no es cierto?, humanas en general, son perfectibles. Y la labor docente también lo es. Uno siempre queda con la idea de que podría hacerlo mejor. Sobre todo cuando no se cumple aquello de que uno quiere que todos sus estudiantes aprendan, y a veces no se logra eso. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hago distinto? ¿Qué es lo que cambio? Tengo que cambiar, porque si sigo haciendo siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. Pero también está el problema de qué cambio, porque no puedo cambiarlo todo. Porque en algún momento, si yo cambio todo, puedo dejar un problema mayor, porque pudiera ser que yo cambie lo que está realmente bien hecho, ¿ya? Y no cambie lo que realmente no está bien hecho. Por lo tanto, ahí es donde ingresa esta idea de que yo tengo que evaluar lo que yo estoy haciendo. Tengo que indagar, tengo que investigar acerca de todo lo que yo realizo y con lo cual no tengo el resultado esperado. Porque obviamente cuando yo quiero cambiar algo y obviamente obtener un resultado mejor, ¿no es cierto?, tengo que cambiar aquello que yo he medido que no está bien hecho, ¿ya? Entonces así es como nos vamos ingresando en que cuando yo quiero cambios, no puedo yo simplemente querer cambiarlo todo, o yo simplemente decidir qué es lo que quiero cambiar, ¿ya? Tengo que yo hacer una medición de esto. Cuando uno piensa para qué se realiza investigación, tenemos varias, múltiples ideas, ¿no es cierto? Y una, comprender la realidad. Esto yo lo saco de algunas experiencias en clase que le he preguntado a mis estudiantes para qué se realiza investigación y son las respuestas. Comprender la realidad, buscar la verdad, construir nuevo conocimiento. Estas son las que, a lo mejor ustedes, ¿no es cierto?, tienen muchísimas más ideas, pero estas son las que a veces concitan mayor apoyo. Pero fíjense ustedes que las dos primeras, comprender la realidad y buscar la verdad, tenemos un problema con lo un poco inasible que son los términos realidad y verdad. Aunque uno a veces lo usa así muy, ¿no es cierto?, con mucha propiedad. Comprender la realidad es complejo. Buscar la verdad también. Ahora, construir nuevo conocimiento, eso surge al hablar de investigación. Al hablar de investigación hacemos referencia a un proceso sistemático, organizado, serio, riguroso, que tiene como propósito responder una pregunta o buscar solución a un problema, lo cual entonces va a permitir generar nuevo conocimiento. O sea, en ese última aseveración que teníamos, ¿no es cierto?, construir nuevo conocimiento, esa sería la más adecuada cuando hablamos de investigación. Pero hago hincapié en que el proceso de investigación debe ser sistemático, organizado, serio y riguroso para obtener, ¿no es cierto?, respuestas que sean pertinentes. Con lo inasible un poco que eran los términos realidad y verdad, yo les traigo para iniciar
parábola, que a lo mejor ustedes la conocen, de los ciegos y el elefante. Bueno, la historia cuenta que hace más de 1000 años, en el valle del río Brahmaputra, vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era de todos el más sabio. Un día estaban ahí a la orilla de un río discutiendo lo que discutían todos los días, ¿no es cierto? Ponían un tema en discusión y todos trataban de ver qué era lo más pertinente, quién tenía, ¿no es cierto?, la razón. De pronto se sobresaltaron porque sintieron un estruendo. Como ellos eran ciegos, ¿no es cierto?, no sabían, sintieron nomás eso y se sobresaltaron. Y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Y un hombre que iba pasando les contestó, no se preocupen, señores. Resulta que yo voy en una caravana y mi elefante, que tenía sed, yo decidí llevarlo aquí a la orilla del río. Pero nos vamos a ir enseguida, así que no se preocupen. Pero los sabios ciegos dijeron, ¿elefante? ¿Qué es eso? Nosotros no sabemos lo que es un elefante. ¿Usted nos permitiría acercarnos para ver qué es un elefante? Por supuesto, le dijo el dueño del elefante. Pueden acercarse a ver, a tocar mi elefante. Y esto es lo que hicieron. Los 6 sabios ciegos, uno tocó, le correspondió la cola, ¿no es cierto? Y dijo, oh, un elefante es como una soga. Otro tocó el cuerpo del elefante y dijo, el elefante es como un muro. Otro tomó una pata del elefante y dijo, oh, un elefante es como un árbol, como un tronco. El que tocó la oreja dijo, uy, este elefante parece un abanico. Otro que tocó el colmillo dijo, esto parece una lanza. Y aquel que tocó la trompa dijo, oh, este parece una serpiente. Y eso es lo que resultó de la observación que habían hecho los 6 sabios ciegos. Aunque cada uno de ellos en parte tenía razón, también todos estaban equivocados. Y esto nos lleva a la importancia de las partes y el todo. Esto es lo que relaciona, ¿no es cierto?, la Gestalt cuando dice que el todo no puede ser inferido de las partes, ¿ya? Esta parábola entonces reconoce las limitaciones de la percepción humana de aprehender la realidad. O sea, uno puede tener una idea parcelada de lo que es la realidad y quedarse con esa idea. Por lo tanto, eso tiene que ver con lo que les mencionaba yo de lo inasible que es el término realidad. Y también nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar en que debemos tener prudencia cuando emitimos algún juicio, ¿no es cierto? Prudencia al emitirlo, tolerancia con lo que los otros nos pueden decir y tener una buena comunicación, ¿no es cierto? En ambos sentidos. Saber comunicar lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos observando, lo que estamos sintiendo, ¿no es cierto? Sin embargo, esta parábola es lícita en el sentido de que el ser humano, el sentido que más utiliza es el de la visión. Y la visión a nosotros nos permite ver el todo, nos permite ver las partes, pero también nos permite ver el todo. Y sin ir más lejos, es el sentido que el ser humano emplea en el 90%, más que cualquier otro de los sentidos. Aquí ellos usaron el tacto, ¿no es cierto?, pero el tacto me permite, primero tengo que estar muy cerca del objeto que quiero observar, y después de eso solamente puedo ver una parte, puedo percibir una parte.
cuando dice aquí que esta parábola reconoce las limitaciones de la percepción humana, vamos a ver la percepción. No todos los individuos percibimos la realidad de la misma manera. Esa imagen que ustedes ven ahí, ustedes pueden, a primera vista, pueden ver distintas cosas. Pueden ver la copa que está al centro, pueden ver los dos ancianos que están enfrentados uno al otro, o pueden ir más finamente, ver que el perfil de cada anciano es una persona. Luego también me pueden decir, en el oído del anciano hay una puerta donde hay otra persona. Pero lo importante en la percepción es la primera impresión. La percepción entonces consiste en el procesamiento que ocurre en nuestro cerebro de un estímulo externo, el cual es registrado a través de alguno de nuestros sentidos. Este estímulo es analizado y procesado en el cerebro como información que se almacena para ser utilizada posteriormente. Ahí tenemos otro ejemplo, donde si yo les preguntara qué es lo que ustedes ven ahí, me dirían que ven un triángulo y que ven una esfera con conos, ¿no es cierto?, en su superficie. Sin embargo, ni el triángulo ni la esfera están dibujadas. Están insinuadas el triángulo por estos círculos que están en sus vértices y en la esfera por la disposición que tienen estos conos que salen de la esfera. Pero nuestro cerebro ve un triángulo y ve una esfera, ¿no es cierto? Porque es una información que ya ha sido procesada anteriormente y cuando nosotros vemos esta imagen, nosotros decimos, esto es. Entonces nosotros pensamos, ¿el mundo es tal como es o tal como lo percibimos? Es una pregunta relevante porque nosotros coexistimos los humanos con nuestras mascotas, múltiples animales, ¿no es cierto? Los cuales tienen diferencias en la percepción, diferencias con los seres humanos. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿el mundo es como lo veo yo o como lo ve mi gato o como lo ve mi perro? ¿Te fijas? Entonces, pero también entre las personas, entre los humanos, hay diferencia en cómo se percibe esta realidad. Y fíjense ustedes, cada persona habla desde su propia perspectiva. Ahí estamos viendo, de acuerdo a dónde están ubicados cada uno de ellos, uno con justa razón ve un 6 y el otro ve un 9. Esto también tiene que ver con la empatía, porque si yo me pongo en el lugar del otro, voy a poder ver un 6 o un 9 y vamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, en lo que estamos observando. Y eso tiene que ver con lo que señalaba anteriormente, la comunicación, cómo tiene que ser la comunicación para que todos entendamos lo mismo cuando estamos refiriéndonos a algo. En ocasiones también nuestros sentidos nos engañan, ya que nos transmiten una imagen fiel del mundo externo. Y tenemos ahí las ilusiones. Las ilusiones son discrepancias entre lo que percibimos y la realidad objetiva. Por ejemplo, esa es una nube. Y nos ha pasado muchas veces que nosotros decimos, mira la nube, ahí se ve como un cachorrito. O mira la nube, se ve una mariposa. O mira esa nube, se ve una flor. Es una ilusión, porque no lo es, parece. El cerebro entonces, con toda la información sensorial que posee, que recibe, construye su propia realidad. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad, que obviamente a veces es muy disímil, pero a veces muy semejante a la de otras personas. Pero hay que tener precaución con eso, porque en determinadas circunstancias puede entregarnos ideas erróneas. Nuestro cerebro tiende a ver la forma más sencilla, estable, equilibrada y regular posible. Ahí, por ejemplo, también va a haber a lo mejor dos grupos de personas. Unas que ven a un saxofonista y otros que ven el perfil de una mujer. Y de nuevo, tenemos los dos individuos que están discutiendo si lo que hay allí son 4 listones
o 3 listones de madera. ¿Ya? Entonces, insisto, hay que tener precaución cuando uno emite algún juicio. Cuando hablamos, entonces nosotros vamos a hablar hoy día de investigación, ¿no es cierto? Dice, ¿desde cuándo se realiza investigación? ¿Y desde cuándo se realiza investigación educativa? ¿Hay alguna diferencia entre lo que es investigación pura y simple, investigación educativa? Para eso vamos a hacer una pequeña pasada histórica para responder desde cuándo se realiza investigación. Fíjese usted, el empirismo es cualquier tipo de conocimiento que proviene exclusivamente de la experiencia. Externa, percepción. Ahí ya estamos con un problema, porque si la percepción no es la misma entre todos los individuos, ¿no es cierto? No es exactamente la misma, vamos a tener problemas cuando se quiere usar el empirismo para adquirir algún conocimiento. Obviamente proviene de la experiencia que puede ser externa o interna. Interna es la reflexión, ¿no es cierto? Y la reflexión surge también como algo interno porque previamente lo tenemos en nuestra mente. Ya son conceptos que tenemos en nuestra mente. Y si esos conceptos están errados, la reflexión también va a estar errada. Fíjense ustedes, un manual médico egipcio del año 1600 a.C. señala que para el tratamiento de la enfermedad se debe aplicar el siguiente esquema: examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. ¿En qué se diferencia eso de lo que ocurre hoy en día? En nada. ¿No es cierto? Fuera de la tecnología, ¿no es cierto?, para hacer diagnóstico, fuera de que los tratamientos son mucho más eficaces, si se quiere, ¿no es cierto?, pero la lógica de pensamiento es la misma. Tales de Mileto fue el primero que se negó a aceptar las explicaciones sobrenaturales, religiosas o mitológicas de los fenómenos naturales, proclamando que todo suceso tiene una causa natural. Es decir, había que investigar. O sea, él ya sugería, ¿no es cierto?, que había que investigar para conocer las causas de estos fenómenos, que la explicación más simple era que era un suceso sobrenatural, un suceso religioso, o se le atribuía a la mitología. Entonces ustedes se dan cuenta, es muy antigua esta inquietud del ser humano por la investigación. Hacia la mitad del siglo V a.C., la tradición científica ya estaba muy establecida, ¿ya? Sobre todo, incluso antes de Platón, ¿no es cierto?, ya que su alumno Aristóteles introdujo lo que podríamos llamar el método científico, que era la necesidad de seguir un método, es decir, ciertas reglas que me van a permitir, ¿no es cierto?, comprender el problema objeto de mi investigación. Galilei es considerado el padre del método científico moderno, ya que él demostró la utilidad de las matemáticas en la obtención de resultados científicos. Fíjense lo que yo les agrego ahí. Fue condenado a cadena perpetua por herejía por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sustituyó la teoría geocéntrica imperante hasta ese momento. A veces, cuando uno quiere conocer la verdad, ¿no es cierto?, esa verdad puede molestar, porque puede estar una verdad anterior, y ahí es donde está el problema de lo que decía yo, lo inasible que era el término también de verdad, porque la verdad puede ser simplemente un acuerdo entre los individuos. Y en algún momento ese acuerdo se rompe. La Tierra era plana hasta que se demostró que la Tierra era redonda. Tenemos aquí la Tierra en el centro del universo hasta que se demostró que no era así, que el Sol era el centro del universo. Entonces, verdades que han perdurado durante siglos, de pronto son
cambiadas, ¿no es cierto?, por una nueva verdad. Por lo tanto, siempre hay que estar abierto a que muchas verdades de hoy en día, quizá más adelante, van a dejar de ser. Y es ahí donde también cobra importancia la investigación. Si uno investiga, sigue investigando, ¿no es cierto?, se empieza a dar cuenta de que hay algunas situaciones que no son como se venía haciendo o diciendo o escribiendo, sino que hay que modificar. Comte fue el creador del término positivismo, que este guarda mucha relación con el empirismo que habíamos mencionado anteriormente, porque afirmaba también que todo conocimiento deriva de la experiencia, pero en este caso él señala que se puede respaldar por medio del método científico. Fíjense ustedes, hasta fines del siglo XIX existió una hegemonía del positivismo, incluso en el estudio científico de la sociedad humana y las ciencias sociales en general. Posteriormente, o en esa misma fecha, ¿no es cierto?, diversos intelectuales llamados hermenéuticos criticaron la incapacidad que posee el método de las ciencias naturales en conocer el objeto de estudio cuando éste proviene de las ciencias sociales. O sea, dijeron, no se puede aplicar el mismo método científico cuando se trata de estudiar fenómenos de la sociedad, del hombre, de la cultura, ya que estas poseen propiedades que son dejadas de lado por la epistemología positivista, y plantearon la necesidad de conocer las causas internas de los fenómenos, la comprensión, comprender los fenómenos, en lugar de explicar los fenómenos. A comienzos del siglo XX, Max Weber, junto con otros sociólogos alemanes, presentaron el antipositivismo sociológico, proponiendo que la investigación en este campo debe concentrarse en normas culturales humanas, valores, símbolos y procesos sociales desde una perspectiva decididamente subjetiva. Weber fue pionero en la llamada aproximación interpretativa a una ciencia social. También un proceso sistemático en que un observador intenta comprender la acción social de un grupo cultural particular en sus propios términos y desde su propio punto de vista. Tenemos entonces dos miradas distintas en la construcción del conocimiento. El paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, que señala que la realidad está determinada, o sea, la realidad solo está ahí y hay que descubrirla, hay que explicarla. Y el investigador no puede cambiarla. Mientras más objetivo sea el investigador, mejor, mientras más afuera del proceso esté. Por otra parte, tenemos el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, que señala que la realidad no está determinada y que se construye socialmente. Está cambiando, es viva. El investigador y el objeto son interdependientes y la visión en este caso es subjetiva. En el paradigma positivista, el conocimiento proviene de lo observable. En el paradigma interpretativo, el conocimiento no se puede desligar del proceso de la vida cotidiana. Arriba tenemos que el fenómeno estudiado es factible de ser medido y contado. Es decir, medido, sacar promedio, estadística, etc. En el paradigma interpretativo se busca comprender, es lo que decían los hermenéuticos, comprender e interpretar la realidad desde los actores. El primero es un método deductivo hipotético que parte de una hipótesis, y el segundo es un método inductivo para generar teoría. Fíjense ustedes la diferencia. El primero, los resultados se pueden generalizar en leyes. En el segundo, se desestima la posibilidad de generalizar los comportamientos, porque el comportamiento humano depende de tantos factores que no es lo mismo aquí
que en el norte del país, que en el sur del país. No es lo mismo aquí que en Europa. No es lo mismo aquí, y si esto lo llevamos a la escuela, ¿no es cierto?, como un ente social, no es lo mismo un colegio público en Santiago que uno privado en Santiago. ¿Ya? La dinámica es diferente. El grupo social es diferente. La realidad es diferente. Entonces, en el paradigma positivista nos dice que la realidad está determinada, como que siempre la realidad fuera la misma. Y en el paradigma interpretativo nos dice que la realidad no está determinada y se construye socialmente. Y más aún, como les decía, cambia, está cambiando. Y tenemos que estar pendientes de ese cambio. Un ejemplo, si el tema de investigación tiene que ver con las pautas de crianza, va a depender ahora del investigador que elija uno u otro paradigma. Están los dos paradigmas ahí. Los dos son válidos. Uno tiene que elegir en cuanto a lo que uno quiera de respuesta. Por ejemplo, si es en un paradigma positivista, estas pautas van a ser comportamientos específicos que si se aplican estos comportamientos en forma estricta y premeditada, se va a obtener un comportamiento ejemplar de los niños, pauta de crianza. Sin embargo, desde un paradigma interpretativo se debe considerar otros aspectos, como por ejemplo, ¿quiénes son las madres y los padres que ejercen estas pautas de crianza? ¿Qué pasa con el círculo social de las hijas y los hijos? Etcétera. ¿Ya? Es muy difícil de establecer una ley en el paradigma interpretativo. Ahora, al elegir un paradigma en una investigación educativa se deben considerar preguntas como: ¿qué quiero saber con este estudio? ¿Para qué quiero investigarlo? ¿En qué conecta con mi vida profesional? Por ejemplo, si el problema o la pregunta es una alta reprobación en un curso o asignatura, ¿qué quiero saber? ¿Quiero conocer las tasas? ¿Quiero saber los porcentajes de niños que reprueban, los porcentajes de niñas o niños que reprueban, etcétera? O las causas por las cuales reprueban. Si voy a las causas, tengo que usar un paradigma interpretativo, ¿ya? Porque tengo que llegar a conocer las razones por las cuales ocurre esta reprobación. Ahora, ¿para qué quiero investigarlo? Puede ser que yo quiera establecer cambios metodológicos, cambios evaluativos, remediales con los estudiantes con bajo rendimiento, etc. Ahora, como yo les decía al comienzo, si yo tengo el problema mío, es que tengo una alta reprobación en una asignatura, yo no puedo pretender cambiar la metodología, la evaluación al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces tengo que yo tomar una decisión acerca de qué es lo que yo quiero investigar y para qué quiero investigar. ¿Y en qué conecta con mi vida profesional? Yo creo que ahí todos los que hacemos docencia nos sentimos interpretados en decir que quiero lograr que todos mis estudiantes aprendan. Como ocurre a veces, ¿no es cierto? No ocurre eso. Actualmente hay una gran cantidad de investigación educativa dentro de un paradigma positivista. Acuérdense que era hegemónico, era el único que existía. Entonces, se ha mantenido fuertemente la idea de que ese es el paradigma que hay que emplear para cualquier tipo de investigación. Sin embargo, está basado en análisis estadístico a partir de encuestas estandarizadas, de aplicación de determinados test, etc. O sea, es generalmente ver una población y sacar un promedio. Pero lo que yo digo siempre, ese promedio puede que no represente a nadie. Tendría que ver yo si esa distribución en la población es unimodal. Ahí sí me representaría, pero si es bimodal, podría no resultar.
Y cuando se abusa de esta práctica, la información tiende a no ser adecuada y tiende a descontextualizar los resultados. O sea, cuando yo saco promedios de algo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, sí, los niños de tercero básico tienen una nota X, y los niños de tercero básico van a ser los niños de tercero básico en cualquier colegio, en cualquier región, en cualquier país. Y no es así, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Tiene que esto ser contextualizado. En las investigaciones educativas y en las investigaciones sociales en general, la separación que se hace entre el sujeto que investiga y el objeto investigado impide ver esta trama tan interactiva que ocurre, y que todos los que hacemos docencia la conocemos, ¿no es cierto?, entre docente, alumnos, directivos, padres y apoderados, etcétera, ¿no es cierto?, que forman una comunidad social con sus características propias. En la investigación educativa, entonces, se debe explicitar la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno en estudio, para señalar el lugar desde el cual se sitúa para intentar conocer la realidad. Yo me paro aquí y yo digo esto. Consejos en la elección del tema a investigar. Elegir un tema que sea importante de resolver, un tema que sea manejable, y elegir un tema que se pueda resolver con recursos existentes, o sea, que no sea caro, ¿ya? Porque a veces eso es lo que limita. La gente cree que para hacer investigación tiene que tener un proyecto, ¿no es cierto?, de muchos millones, ¿ya? Pero no es así. Si uno hace algo, un problema acotado, ¿no es cierto?, manejable, puede realizarlo con pocos recursos. Ejemplos de problemas, ¿no es cierto? Los niños no leen a un nivel adecuado, hay mucho acoso o bullying en la escuela, los estudiantes no prestan atención durante las clases, los alumnos no hacen sus tareas, es decir, ustedes podrían tener una larga lista, ¿no es cierto?, de problemáticas. Ahora, cuando ese problema lo llevamos a la pregunta de investigación, tenemos que señalar lo siguiente: ¿cómo y hasta qué punto, y ahí poner un verbo, en una población dada? Por ejemplo, ¿cómo y hasta qué punto el teatro mejora el rendimiento en lenguaje en estudiantes de sexto básico en un colegio público? Fíjense ustedes, cambia la pregunta si yo digo, ¿cómo y hasta qué punto el teatro mejora el rendimiento en lenguaje en estudiantes de cuarto medio en un colegio público? O, ¿cómo y hasta qué punto el teatro mejora el rendimiento en lenguaje en estudiantes de sexto básico en un colegio privado? ¿Ya? Entonces, contexto. El contexto es muy importante y el contexto tiene que estar definido en la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que es el verbo, ¿no es cierto? Y dónde, con quién lo voy a hacer. Los métodos de investigación utilizados en la investigación cualitativa son varios, son muchos. Fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etnometodológico, investigación-acción, método biográfico narrativo, método de caso. La investigación-acción es la que construye conocimiento sobre las prácticas educativas. Entonces es aquel que nos hace sentido si nosotros queremos hacer investigación educativa, ¿ya? Y es a ese al cual nos vamos a referir, por lo tanto, más en detalle. La investigación-acción fue propuesto este término por Lewin el año 46, y él describió la investigación-acción como un campo de la ciencia social experimental. Sin embargo, el término resurge con Kemis, el año 89. Kemis es un educador australiano, y él, motivado por el creciente interés de los docentes por la investigación educativa, introdujo nuevas formas y estrategias para conocer
comprender y transformar la realidad en el aula, ya sea en el aspecto social, educativo, administrativo, porque abarca todo eso. Fíjense usted, motivado por el creciente interés de los docentes por la investigación educativa. En ese momento la investigación educativa tenía este paradigma positivista, ¿ya? Entonces él se dio cuenta que más importante que tener promedios, ¿no es cierto?, y varianzas entre grupos, etcétera, era conocer, comprender y transformar la realidad, esta realidad social de cada comunidad educativa. El objetivo de la investigación-acción es no solo la producción de conocimiento, que eso es lo que vimos al comienzo, ¿no es cierto?, cuando uno hace investigación, ¿qué es lo que pretende? Producir conocimiento. En este caso va más allá, pretende mejorar la práctica educativa, tanto en el proceso como en los resultados. La investigación-acción interpreta lo que ocurre en el aula, desde el punto de vista de quienes interactúan en la situación problema. Estos son los actores relevantes, profesores, estudiantes, directivos, colaboradores. Además, dependiendo de la naturaleza del problema, puede incorporar a padres y apoderados. Ojo que yo estoy hablando de actores relevantes, de ahí uno saca a los actores que uno quiera, ¿no es cierto? Puede usar solamente profesores y estudiantes, dependiendo si el problema es intraaula, ¿no es cierto? Si el problema es un poco más amplio, a lo mejor los directivos pueden participar también. Si es más amplio, también pueden participar los padres y los apoderados. El problema guía la acción, por eso se llama investigación-acción. Pero lo fundamental es la reflexión que el profesor hace de su práctica y su capacidad para inducir la reflexión en el resto de los participantes. Esta es una espiral de ciclos en la investigación-acción. Parte con una reflexión inicial, ¿no es cierto?, el puntapié inicial sobre la situación, reconocimiento del problema. Posteriormente a eso hay una planificación para desarrollar una determinada acción. Se pone en marcha el plan, la acción. Luego viene la observación. Se observa el efecto de la acción para posteriormente reflexionar acerca del efecto. Y esta reflexión puede ser el puntapié inicial para un nuevo ciclo, ya sea que yo quiera ampliar, ¿no es cierto?, la investigación, que quiera compararla con otro grupo, etc. ¿Ya? Entonces yo podría usar la reflexión final acá como reflexión inicial de un nuevo ciclo en esta espiral. La investigación-acción tiene 4 características muy importantes que son: es cíclica y recursiva. Pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar, que es lo que acabamos de señalar anteriormente. Uno puede terminar el ciclo y darse por satisfecho con eso, o puede continuar en un nuevo ciclo partiendo con la reflexión, tomando la reflexión final como reflexión inicial de un nuevo ciclo. Participativa. Todos los actores son participantes activos en el proceso de investigación. Todos ellos. Es cualitativa, ya con lo que hemos señalado. Trata más con el lenguaje de los participantes que con los números, ¿ya? Con lo que piensan, con lo que sienten los actores. Y es reflexiva. La reflexión sobre el proceso y los resultados son parte importante de cada ciclo. La reflexión, acuérdense que partimos diciendo que la reflexión del docente era muy importante, también la reflexión sobre el proceso. Aquí ya todos los actores pueden participar de la reflexión sobre el proceso que se ha realizado y los resultados. La identidad de la investigación-acción son las siguientes. Un rasgo específico de la investigación-acción es la necesidad imperiosa de integrar la acción. Insisto,
el foco de la investigación será el plan de acción para lograr el cambio o mejora de la práctica educativa. Comprender e interpretar las prácticas sociales en el aula para cambiarlas. Esta es una acción informada, comprometida e intencionada. Está dentro de la propuesta que me hago al iniciar la investigación. Como les decía, cuando yo hago la pregunta, yo estoy diciendo qué es lo que quiero, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero responder? Y delimitar las competencias necesarias para desarrollar la actividad docente con mayor eficacia y eficiencia. Dos términos súper relevantes, ¿no es cierto?, para lograr cambiar el aula, ¿ya? Para poder cambiar, hacer que las actividades docentes tengan mayor eficacia y mayor eficiencia. Y en el quinto lugar tenemos difundir los resultados. Esto es súper importante. Los resultados obtenidos en la investigación-acción deben difundirse, deben darse a conocer con los colegas, con los estudiantes, con los apoderados, directivos, comunidad, etc. Sobre todo con los actores relevantes que participaron en la investigación, ya que todos ellos están llamados a reflexionar. Y es ahí donde el investigador tiene que ser muy flexible, ¿ya? Para acoger las miradas de los distintos actores. Esas miradas a veces pueden ser muy diferentes, ¿ya? Hay que tener esa precaución. Y es por eso que yo anteriormente les mostraba estos individuos, ¿no es cierto?, que se enfrentaban y que veían una realidad diferente. Es así, ¿no es cierto? Un ejemplo de una investigación-acción en el aula. Hay 10 estudiantes de cuarto básico que son lectores independientes, que no son lectores independientes, lo que afecta a su rendimiento general. La expectativa, lograr que el 90% se convierta en lectores independientes. La metodología que se va a emplear. Previo al inicio del estudio, se les medirá el tiempo empleado en leer un texto, palabras por minuto. Durante 2 meses y 2 veces a la semana, alumnos pares les leerán un texto para servir de modelos. Luego le darán la oportunidad de leer la misma lectura. Al fin de cada semana se anotará el tiempo empleado en la lectura. Al final de los 2 meses se medirá el tiempo empleado en leer un texto, palabras, minutos. Se establecerá una comparación para cada estudiante. Aquí no se saca promedio, para nada. Cada estudiante hay un antes y un después, porque lo que nosotros queremos es que se transformen estos alumnos que no son lectores independientes, se transformen en lectores independientes. Y si se fijan, es bastante barato hacer ese experimento que estaba señalado anteriormente. Bueno, aquí les voy a señalar algunos títulos de las investigaciones que fueron realizadas por estudiantes de diplomado en neurociencia educativa el año pasado. Ellos lo que hacen, las personas que toman este diplomado, tienen que hacer un proyecto de investigación, ¿no? Uno de los módulos es el de investigación-acción. Y ellos tienen que hacerlo en su realidad, cada uno de ellos. Y nosotros los vamos orientando, ¿no es cierto?, durante todo el tiempo que dura el diplomado, para que al final ellos terminen con un proyecto. Un proyecto que tenemos la satisfacción de decir que hoy en día está siendo aplicado, porque ellos hicieron el proyecto que quedó listo para implementar. Y en estos momentos estamos asesorando a varios de ellos, ¿no es cierto?, que lo están echando a andar, entonces todavía, ¿no es cierto?, requieren algún apoyo, ya sea en la estadística o en la reflexión, ayudarlos a reflexionar acerca de su investigación. Si ustedes se fijan en la primera incidencia de la motivación en la producción oral del idioma inglés en clases online, bueno, esto surgió, ¿no es cierto?, porque estábamos en pandemia,
en estudiantes de 8º año básico. O sea, sí, estamos claros, los alumnos, qué motivación de hablar en inglés online cuando teníamos alumnos que ni siquiera prendían las cámaras, porque no querían que ni los miraran, ni los vieran, ¿ya? Pero bueno, aquí, claro, mucho de esto guarda relación, muchas de las temáticas guardan relación con los otros módulos que se hacen en el diplomado, en este caso con la motivación. El segundo era fortalecimiento del control inhibitorio y su influencia en la mejora de conductas impulsivas en el aula. Esta es una observación en el aula. El tercero, un impacto de la implementación de nuevas estrategias metodológicas en el aula, en el aprendizaje del vocabulario en inglés de alumnas de 5º básico del Colegio Huelén. Esta alumna me acaba de mandar un mail contándome que ella en este momento lo está implementando y está súper entusiasmada con su investigación, y que, bueno, ya todos hicieron causa común de que todos quieren ver publicados sus resultados, y les estamos buscando ahí algunas revistas en las cuales puedan publicarlo. Como les decía, es parte de lo que se debe hacer. Se debe comunicar con el resto para ver si a algunas personas les puede ser útil esta investigación. El cuarto era impacto de una intervención orientada a desarrollar la función ejecutiva de planificación en niños entre 9 a 12 años durante el horario de clases. O sea, usando el horario de clases, estoy haciendo una investigación que puede ser muy relevante, desarrollar la función ejecutiva de planificación. Esto a estos niños les puede ser súper importante en sus estudios posteriormente, porque van a tener una planificación con la cual no llegan ni siquiera a la universidad los estudiantes. Otro ejemplo era la neurociencia educativa para el fortalecimiento del desarrollo profesional, profesional docente. Esto en cuanto a que esta alumna se dedicó a capacitar, lo mismo que la alumna del 6º proyecto, impacto de la implementación de talleres en neurociencia en la educación para profesores guías de inglés del Gran Concepción. Es cómo ellas vieron que podían hacer causa implementando talleres en general para profesores, o como la Camila, ¿no es cierto?, que ella hizo un fortalecimiento del desarrollo profesional dentro del colegio, dentro de su colegio, y tuvo pero excelente acogida, porque se le abrió un mundo, ¿no es cierto?, a los profesores, de que una colega les estuviera, ¿no es cierto?, a través de las neurociencias educativas, dándoles herramientas para el fortalecimiento del desarrollo profesional docente. En el 7º tenemos cómo revertir la mentalidad fija, mentalidad de crecimiento en el aprendizaje del idioma inglés, relevantísimo también, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno tiene que hacer la autorreflexión de cuánto nosotros como docentes estamos influyendo en esta mentalidad fija al poner etiquetas a algunos estudiantes, ¿no es cierto? Como eso, tú no sirves para las matemáticas, que es típico, clásico. Bueno, y uno más que era aprender a vivir, o hacia una aproximación al aprendizaje mediante la experiencia del movimiento, de Sebastián Aldea, un alumno chileno que nos siguió desde Australia. Desde Australia él hizo su diplomado, y él estaba trabajando allá en un equivalente a un jardín infantil acá, y su trabajo se basaba con niños de 3, 4 años. Por eso es aprender a vivir. Muy, muy bonito también ese. Todo, en realidad todos fueron bastante buenos. ¿Qué técnicas de recogida de datos tenemos en la investigación cualitativa? Yo recién les mencioné que los alumnos requieren apoyo en la estadística, y uno dice, sí, pero la estadística no es cuantitativa. ¿Qué tiene que ver en la cualitativa? No, también. Acá tenemos, por ejemplo, técnicas conversacionales, entrevistas individuales, entrevistas que pueden ser semiestructuradas o entrevistas en profundidad.
Grupo de discusión, el famoso focus group. Diálogos, diario, relato, cuestionario, ¿ya? Todas esas técnicas que me permiten a mí expresar lo que yo quiero expresar, o expresar lo que me están queriendo preguntar. Las técnicas observacionales, la observación participante y la observación no participante, son dos aspectos, ¿no es cierto? Ya sea que yo participe en la observación o me mantenga fuera y sea solamente un observador externo. También tengo técnicas documentales. Puedo revisar documentos históricos, puedo revisar documentos personales, documentos institucionales. Por ejemplo, puedo revisar el currículum de una asignatura, ¿no es cierto? Y ver si ese currículum se corresponde realmente o ese currículum se corresponde a mis estudiantes. Yo siempre he pensado que ese currículum rígido que nos lleva a un mismo currículum desde el norte al sur del país no tiene sentido. Porque las vivencias, ¿no es cierto?, en las distintas regiones de nuestro país son distintas. Entonces, las vivencias que tienen los estudiantes, las vivencias de la vida real son distintas. Entonces, el currículum debiera echar mano de esas vivencias para que el estudiante le encuentre sentido a lo que le están enseñando. Y en cuanto a los instrumentos de recogida de información, tenemos las notas de campo, ¿no es cierto?, cuando yo ingreso, o grabaciones, ya sea en audio o en video. A tener en cuenta, la investigación en el aula debe considerar que el proceso educativo contiene diferentes dimensiones: biológicas, psicológicas, políticas, ambientales, sociales, económicas y éticas, indispensable de considerar para justificar su pertinencia. Aquí, cuando hablo de dimensión política, me refiero prácticamente al currículum. El currículum que emana del Ministerio de Educación, ¿ya? Es una decisión política. Ahora, problemas como el de la identidad nacional o la identidad regional, como recién les mencionaba, la diferencia que hay entre los niños del norte, del extremo norte y el extremo sur, la soberanía, la independencia, la responsabilidad social, la gestión democrática, el respeto a la diversidad, la lucha contra la pobreza, entre otros temas, entran a formar parte y repercuten en la actividad docente y por ende en la investigación realizada en el aula. No podemos ser asépticos, hay que considerar todos los elementos en juego. ¿Cuáles son las equivocaciones más frecuentes en la investigación educativa? Fuera de quedarse en la anécdota y no realizar ningún estudio, ¿ya? Porque no quedarse en la anécdota de pasillo o en la anécdota de comentar entre colegas, ¿no es cierto?, algunos hechos, que pueden ser problemas para investigar, pero que si no se realiza ningún estudio, queda en lo anecdótico. Bueno, los problemas son tratar de resolver los problemas del mundo en un solo estudio. No hay que ser, ya les decía yo, no hay que ser tan ambicioso de querer cambiarlo todo. Por ejemplo, también seleccionar una pregunta demasiado amplia. Por ejemplo, mejorar la educación. No, eso no es una pregunta adecuada. Hay que hacer una pregunta más refinada. Creer que la revisión de la literatura es una investigación. No. Hay mucha literatura, ¿no es cierto?, en revistas prestigiosas que son revisiones, pero que están puestas allí como revisiones, no como investigación. Cuando uno va a hacer una investigación, la revisión de la literatura constituye una parte que es el marco teórico. El marco teórico en el cual me sustento para desarrollar mi investigación. Otro error, ¿no es cierto?, es reportar resultados sin analizar adecuadamente los datos. ¿Ya? O sea, quedarme con la primera impresión, y es por eso que les decía yo que se requiere
la reflexión de varios, de un equipo, de varias personas, para obtener una buena reflexión. Por último, entonces, el quinto error es olvidar que la reflexión, el análisis y las conclusiones son la parte más importante de una investigación. Acuérdense que la investigación educativa parte con una reflexión del docente. Y esa reflexión le permite identificar una problemática. Y esa problemática llevarla a una pregunta de investigación. Y al final, cuando hace su investigación, nuevamente tiene que reflexionar acerca del camino que ha realizado. ¿Qué se puede lograr con la investigación educativa? ¿Resolver un problema particular en el aula? Claro, o sea, de todas maneras, ¿no es cierto? Probar una nueva herramienta o metodología de enseñanza también podría ser, ¿no es cierto? Que yo piense que la herramienta evaluativa o la herramienta metodológica no es la adecuada y yo quiera cambiarla, ¿no es cierto? Tendría que hacer una investigación. Insisto, no cambiar por cambiar, porque en el querer cambiar por cambiar puedo cometer más errores y resultar perjudicados los estudiantes, que es algo que cuando nosotros, por eso tenemos que ser rigurosos, ¿no es cierto?, en esta investigación, para no perjudicar a nadie, ¿ya? Y es por eso que es muy bueno un antes y un después, y no tener grupo control, porque el grupo control es que yo a uno les hago una acción con ellos, una metodología, una evaluación, etcétera, distinta, y al otro lo dejo sin eso, sabiendo que eso yo lo quiero cambiar. Entonces estoy perjudicando a esos estudiantes. Probar una nueva herramienta evaluativa, apoyar una nueva política pública. O sea, si a mí me llaman del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, y me piden que yo haga una investigación para cambiar el currículum de lenguaje, sí, podría hacerlo, ¿no es cierto? Cualquiera podría hacerlo. ¿Mejorar destrezas de investigación? Sí, hay gente que se entusiasma tanto cuando hace una investigación que quiere después seguir haciendo más investigación. ¿Tener publicaciones? Sí, también da puntos a veces, ¿no es cierto? Si uno quiere conseguir un mejor empleo, tener publicaciones da un crédito. Podría ser cualquiera ahí, ustedes pueden poner las que a ustedes les parezca. Pero sí, lo que se quiere lograr con la investigación educativa es lograr que todos mis estudiantes alcancen la meta. ¿Ya? Eso yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Gracias por la participación y preguntas. Aquí tenemos 3 preguntas en el Q&A. Partimos con la primera. En el espiral, ¿debiese haber un paso anterior? ¿Debiese llegarse a identificar el problema cuando debiese haber crisis? Claro, la crisis es la que nos mueve, ¿ah? Lamentablemente. A veces esperamos la crisis y lo malo es que la crisis nos pone urgencia. Y en la urgencia es donde a veces cometemos errores, ¿ya? Entonces es mejor tomárselo con calma. No hay un paso anterior, todo parte de la reflexión. Cuando el profesor reflexiona acerca de su quehacer como docente, él sabe, yo a mí me pasó, disculpen que sea autorreferente, pero a mí me pasó haciendo clase en la universidad, yo decía, ¿por qué si yo les enseño a todos lo mismo, no todos aprenden? Yo creo que a todos los profesores les pasa lo mismo. ¿Por qué si yo les enseño, yo pongo tanto amor en lo que hago enseñando, hay alumnos que no aprenden? ¿Ya? Entonces, esa sería la reflexión que tiene que hacer el docente. Entonces, decir, ¿por qué no aprenden? A ver, ¿será la metodología que yo empleo?
¿Será la evaluación que yo empleo? Y eso es de partida, si dice, tiene la pregunta, o sea, tiene el problema es que los estudiantes no aprenden, ese sería el problema, y luego el por qué no aprenden sería, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que aprendan? ¿Cambio la metodología? A ver, ¿qué pasa si cambio la metodología? ¿Cambio la evaluación? Insisto, no cambiar la metodología y la evaluación al mismo tiempo. Una y después la otra. O introduzco tutoriales para los alumnos que reprueban. O saco adelante a los alumnos que sacaron las mejores notas y les digo que le cuenten a sus compañeros cómo lo hicieron para sacarse mejores notas. Es decir, ahí está la creatividad del investigador, ¿no es cierto? Ver, entonces ahí ya entra en qué voy a hacer, lo implementa, ve los resultados y reflexiona después. Supóngase ustedes que dicen, ya, voy a cambiar la metodología porque yo creo que la metodología no anda bien. Entonces cambio la metodología y aquellos que aprobaban, reprueban, y que los que reprobaban ahora aprueban. Tengo el mismo problema al revés, ¿no es cierto? Entonces tengo que reflexionar, y la reflexión es tan importante que la reflexión me tiene que acompañar mientras realizo la investigación. Parto con la reflexión, termino con la reflexión, pero ahora yo les agrego que la reflexión tiene que ir siempre. Porque cuando yo uso yo aquí no estoy buscando un N, un N que, yo tengo que tener un N de 100 para que mi investigación sea la adecuada. No, cuando yo entrevisto a actores claves, a veces me bastan 2 o 3, pero son claves. Si yo estoy viendo mi colegio, yo tengo que ver qué es lo que piensa, por ejemplo, el director del colegio, la directora del colegio. Y ese va a ser un individuo. Pero yo eso lo voy a triangular con lo que dicen los directivos en general, el comité directivo, o con lo que dicen, señalan los otros profesores, etc. Entonces, las opiniones, ¿se fijan? Ahí a lo mejor el director cree que lo está haciendo todo bien, pero cuando yo saco las voces, relevo las voces de los que no tienen voz, yo puedo decirle, no pues señor, no pues señora, aquí hay un grupo de personas que dice tal cosa, que echan de menos que haya más conversación, que haya más diálogo, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero si yo estoy entrevistando a los profesores respecto a un tema, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, ¿qué es lo que le molesta en su relación con el cuerpo directivo del colegio? Si hay un problema serio, voy a entrevistar a 3 y los 3 van a estar de acuerdo. ¿Ya? En cambio, puede haber algo que sale por aquí, sale por allá. Entonces ahí tengo que entrevistar a más gente. Pero cuando todos los que yo entrevisto me repiten lo mismo, ya hasta ahí nomás. O sea, ahí yo tengo que reflexionar y decir, no, aquí nos tengo que sentar a conversar. ¿Ya? Entonces, ese tipo de... Por eso les decía que no es que falte, como es un ciclo, que es un ciclo que da la vuelta, pero después puede seguir más arriba si es que uno quiere. Pues si no, queda hasta ahí nomás un solo ciclo y se cierra y se sacan las conclusiones y se da por cerrado el tema. Pero si uno publica eso, a lo mejor otra persona en otro colegio, en otra comunidad, quiere replicarlo y puede ver qué datos saca. Perfecto. Pregunta de Billy Forward. Las limitaciones institucionales a menudo dificultan la investigación-acción. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos tratar esto? Perdón, ¿las limitaciones qué dice?
Al Las comienzo, limitaciones institucionales a menudo dificultan la investigación-acción. sí, sí, sí. Yo siempre les he dicho, por lo menos, es raro, pero en el diplomado anterior, las personas que había gente que eran directivos, ¿ya? Y yo encontraba que eso era maravilloso, porque que los directivos estén preocupados de eso, incluso ahora me acaban de invitar para que vaya al colegio, porque están tan entusiasmados que quieren así que todo el colegio más o menos se involucre. Claro, obviamente al revés también nos ha pasado. Nos ha pasado, ¿no es cierto?, personas que dicen, yo estoy haciendo esta investigación en mi curso, pero ni siquiera tengo llegada con el colega del curso paralelo, y menos con las directivos, ¿ya? Entonces, claro, ellos lo hicieron para cumplir con el diplomado. Anecdóticamente, una de ellas me dijo, me voy a ir del colegio y voy a llevar mi proyecto a un colegio que quieran que haga eso. Y ya encontró pega. Así que, se fijan, o sea, claro, donde no le daban la pasada, ahora ella buscó un lugar donde pudiera, ¿no es cierto?, desarrollar esto. Dijo, me encanta la investigación y la voy a seguir haciendo. No hay tips al respecto, lamentablemente. Lo que yo pienso, y yo le he dado como sugerencia, es que si yo tengo resultados, si yo lo estoy haciendo una cosa chiquitita, en mi curso nomás, y yo tengo resultados positivos, y yo los doy a conocer, es decir, más de alguien va a enganchar, más de alguien va a querer replicar lo mismo. Y así va a llegar entonces a oídos, o bien ir a contarle a los directivos. Mire, hice esto y resulta que estos eran los resultados antes y estos son los resultados ahora. Y es barato, no es nada caro de hacer. ¿Por qué no lo hacemos por lo menos en los cursos paralelos? Si ahí entonces se ve que también da resultado, a lo mejor se van a enganchar más gente. ¿Ya? Entonces, yo creo que hacer algo que salga como bonito, ya parece harta reflexión, ¿no es cierto? No querer cambiar, como insisto, no querer cambiar por cambiar, algo que salga bien, porque si es bien hecho va a salir bien, y por último digo yo, no resultado también es resultado. O sea, si no pasa nada, también es un resultado para que otros no intenten ese mismo camino. ¿Ya? Entonces, hay que darlo a conocer. Y yo creo que así desde abajo, ¿no es cierto?, ir escalando hasta llegar a los directivos. Si es que no se tiene una llegada directa. Ahora, si el trabajo es espectacular, yo voy al tiro a los directivos, no va a mostrarles, ¿no es cierto?, el resultado y que se pongan las pilas, pues. Por supuesto. Pregunta de José Sepúlveda. En su opinión, ¿debe informarse a los sujetos de estudio que están formando parte del estudio? Obvio, es parte de la ética. Sí, 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 es parte de la ética. Ahora, hay muchas formas, lo que sí, uno reserva el anonimato cuando publica, obviamente, uno dice, como esto, el quinto básico del colegio Huelén, pero no da los nombres, ¿no es cierto? Esto se codifica, hay una codificación por números, que una alumna precisamente del año pasado que está implementándolo ahora, me decía, pero yo quiero pasar la encuesta antes, después hacer una maniobra, digamos, y después pasar la encuesta, y me dice, ¿cómo sé yo que son los mismos estudiantes? Codificación, con códigos, con números, con colores, cuando ella entrega los papeles, ¿no es cierto? Y obviamente hay que decirle a los estudiantes que su participación no va a repercutir ni en su nota, ni en nada. Además que debiera ser voluntaria, ¿ah?, la participación. Pero sí, por resguardos éticos, los individuos tienen que saber que están. Además que la gente a veces se entusiasma. Yo cuando he hecho investigación en la universidad,
yo les doy la opción a ellos, si quieren ellos conocer sus resultados, a pesar de que está todo, entonces que ellos pongan una clave, ya, el gato con botas, donde tenía que decir nombre, el gato con botas. Entonces después el gato con botas me manda un mail y me dice, yo soy el gato con botas y quiero saber qué resultó con particularmente con mis resultados. Y yo se los mando. Y se entusiasman bastante, son muy participativos, o sea, no es jugar en contra. A veces con los colegas hay más dificultad por el hecho, sobre todo cuando se va a hacer observación de algunas metodologías, observación de clases, pero de nuevo hay que atraer aliados, ¿ah? Entonces, antes atraerlos y decirle. Y ahí ser flexible. Ahí es lo que decía yo, que ser flexible. Ya, yo tengo esta pauta de cotejo. ¿Qué te parece? Y el otro dice, no, es que esto no me parece, ¿por qué no ponemos esto otro? Ya, se cambia, ya se agrega. Entonces la persona como que se empodera porque está participando, se siente partícipe, ¿ya? Y ya sabe a lo que se expone por la pauta de cotejo, ¿no es cierto? Pero como él también contribuyó a esa pauta de cotejo, entonces va a ser más fluida la conversación entre ambos. Y obviamente cuando se termina el proceso, también hay que darlo a conocer. A veces hay gente que agradece mucho, porque hay gente que hace clase y no, por ejemplo, tiene una muletilla, pero alguien de afuera tiene que decirle que tiene una muletilla, alguien que lo observa, porque la persona no se da cuenta, o cambios de voz, o que tiene la voz muy baja, o que tiene la voz muy alta. Son detalles que se agradecen siempre que se hagan en buena, no como crítica destructiva, crítica constructiva. Perfecto. Isabel Quirós, Bien, ¿cuánto es, exacto, cuánto es el tiempo mínimo que se propone para una buena investigación? El tiempo mínimo yo creo que es 1 año. Como a ellos les pasó tener un semestre como para hacer su marco teórico, hacer su proyecto. Porque lo que cuesta a veces es encontrar la pregunta. Aunque parezca raro, la pregunta después, ¿a qué curso? Bueno, a veces los profesores tienen su curso, entonces eso sería lo más. Pero es como un semestre de marco teórico bien fundamentado, para no estar repitiendo lo mismo que han hecho otros anteriormente, y un semestre para aplicarlo, porque como nosotros somos semestrales, ¿no es cierto?, en nuestro currículum generalmente, entonces ocupar un semestre en ingresar al campo, que es ingresar con el material, qué sé yo, poder sacar las conclusiones, etc. Pero bueno, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Perfecto. Nélida Callisaya, ¿el estado del arte es lo mismo que el marco teórico? Lo que pasa es que el estado del arte se puede resumir en un párrafo, ¿ya? En cambio, el marco teórico es fundamentado con todo lo que se encuentre en la literatura respecto a la pregunta que guía mi investigación. Es decir, cuando yo tengo una pregunta, yo tengo que sacar unas 3, 4, 5 preguntas claves. Y esas preguntas claves me van a servir a mí para ver qué es lo que se ha publicado al respecto. Y yo no puedo dejar a nadie afuera. ¿Ya? Y sobre todo si tengo que referenciarlo en el marco teórico. Tiene que ser Ahora, el marco teórico que nosotros ponemos como investigación es distinto cuando uno lo publica. Yo eso siempre se lo dije a mis alumnos. Cuando uno publica, ese marco teórico se restringe muchísimo. Queda como la introducción simplemente del paper, ¿ya?
queda bastante, no tan cortita como el estado del arte, pero sí queda bastante más corta que el marco teórico. Pero siempre les digo yo, es mejor podar que quedarme con lo único que tengo es eso. No, es mejor sacarle. Ya esto lo saco, esto no es relevante, etcétera. ¿Ya? Eso. Perfecto. Miguel Hernández Cortés, en una investigación cualitativa, ¿cuál sería el mejor instrumento para determinar el nivel de ortografía de los estudiantes? Ahí hay que ver la ortografía de los estudiantes antes y después de algo. Así de simple. Sí, sí es sencillo. Si yo quiero cambiar, esa pregunta tiene más o menos que ver con el ejemplo que les ponía de los alumnos que no eran lectores independientes. O sea, yo tengo un problema, no tienen buena ortografía. A ver, ya, pongo una lista, ¿quiénes son los que tienen mejor, los que tienen peor? Lo estratifico. Entonces, obviamente, elijo a los que tienen peor ortografía y hago algo con ellos. ¿Ya? Y al hacer algo, yo después veo si realmente mejoraron su ortografía. Es así de simple. Entonces, el instrumento, en general, tiene que ver con la pregunta. No es que haya una mejor, un mejor instrumento para la investigación cualitativa. Tiene que ver exclusivamente con la pregunta que yo me hago. ¿Cómo la respondo mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, si yo quiero mejorar la ortografía en los niños, tengo que trabajar con los niños. Algo tengo que hacer con ellos. Ahora, no con todos los niños. El estudio va a ser con los niños que tienen la peor ortografía. Y yo me pongo ahí, los estratifico y pongo un límite. Ya. ¿Qué es lo que considero mala ortografía? ¿Ya? Entonces ahí trabajo con ese grupo. ¿No? Está muteada. Perdón. Aparte de la triangulación en este diseño de investigación-acción, ¿qué otros criterios o características pueden dotar de confiabilidad a la investigación? ¿Es posible aplicar o buscar un punto de saturación de la información recogida en el contexto escolar? Claro, es lo que señalaba anteriormente. Si mi pregunta tiene que ver con características de los directivos y yo le pregunto a los profesores, obviamente yo primero hago una estratificación por sexo, por edad, etcétera, de los profesores. Todo eso es metodología, que no la tocamos hoy día, ¿no es cierto? Todos los resguardos metodológicos, y voy usando entonces un varón joven, un varón de más edad, una mujer joven, una mujer de más edad. Y si los cuatro me responden lo mismo, ya está saturada la respuesta. Está saturado, ¿ya? Porque tengo ya los resguardos de distintos sexos, distintos grupos etarios, etc. Porque voy a seguir preguntando y me van a seguir contestando lo mismo. Así que no... Cuando se satura la respuesta ya hasta ahí llega. ¿No? Por eso yo no tengo un N a priori. El N me surge después. Bueno, en algunos casos, si estamos hablando de los niños de mala ortografía, obviamente yo voy a partir con un N que voy a saber quiénes son los niños de mala ortografía, y son 20 en este curso, ¿ya? Y hago alguna estrategia con ellos. Pero si yo estoy usando entrevista, porque eso me da respuesta a otro tipo de pregunta. Por eso les digo, si la pregunta amerita que yo haga entrevista, al hacer entrevista, tengo que ver cuándo se me satura la información. Y además, que pueden surgir categorías emergentes. O sea, alguien de pronto me puede decir algo que yo ni sospechaba que me lo iban a plantear. Entonces ahí tengo que ser flexible y decir, esto puede ser importante. A ver, veamos qué es lo que opinan los otros de esto. Por eso a veces es entrar al campo, salir, entrar, salir, ¿ya? O volver a entrevistar a las personas una vez y otra vez, ¿ya? No es una sola vez.
Sí, puede ser una sola vez, siempre que todo salga bien a la primera, pero pudiera ser, ¿no es cierto?, que necesite más de una aproximación a los individuos, a los Perfecto. actores, actores relevantes. Ujú. Perfecto, yo creo que hemos llegado ya al final. Ha sido 1 hora y media súper interesante. Y Lili, ¿quieres decir algo? Sí, agradecer a Gabriela, realmente fue muy, muy interesante. Vi, bueno, en la cantidad de preguntas y yo creo que quedaron igual con ganas de seguir preguntando. Así que estuvo excelente, muy agradecida por tu presentación. Muchas gracias, Isabel, también por tu manera de conducir las preguntas y todo. Así que los dejamos sí, invitados a la próxima masterclass, porque va a estar tan buena y tan interesante como la que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Gabriela, y ojalá también te puedas sumar como oyente para recibir tu Ya, pues, aporte en si las me mandan próximas el link, masterclasses. ya, Por supuesto muchas que va a estar gracias. invitada. Ajá. Ya, muchas gracias a Y gracias ustedes a todo por el la público por atención y su bueno, y gracias tiempo. a los participantes. Exactamente, Gracias por muchas las gracias. preguntas, ¿ah? Porque estaban bien atingentes, o sea, estaban poniendo atención. Así es, eso refleja, ¿viste? Así que muchas gracias a todos los participantes y que tengan una excelente semana. Listo, muchas Buenas Muchas gracias. tardes. gracias. Gracias. Chao.